Hey, youtuber tácticos, ¿cómo están? Bienvenidos a 350 FPS Airsoft por Internet, su programa de Airsoft semanal. En esta ocasión les quiero comentar algo muy importante. Youtubers, preparen sus agendas y guarden la fecha febrero. Febrero es el cumpleaños de Rangers Airsoft Guadalajara. Esténse pendientes, denle like a su página, no se pierdan ninguna actualización. Regresando al tema. El tema de hoy inició hace unas semanas cuando hice una pregunta en el foro de Airsoft Comunidad México. Se me ocurrió preguntarle a la comunidad cuáles son sus 3 películas de guerra favoritas. Por cierto, el ejercicio no tiene por qué acabar. Compartan ustedes en la sección de comentarios sus 3 películas favoritas. Es posible que hagamos una segunda parte de esto. Pero bueno, ahí les va. Zona de miedo. Tiene la distinción de ser la única ocasión en que el premio a mejor director se ha entregado a una mujer. Y se lo ganó. Esta película, que contó con un modesto presupuesto de 15 millones de dólares, fue exageradamente difícil de hacer. Se grabó en Jordania, donde 49 grados centígrados es la temperatura usual. Y no solo eso, parte de la edición se realizó allá, lo cual probó ser también todo un reto debido a que simplemente no existe la infraestructura adecuada. Cara de guerra. Uf. Sinceramente, no hay nada que pueda decir para hacerle justicia. Si eres muy joven para haberla visto, no dejes de verla. El último sobreviviente. La historia cuenta los pormenores de la operación Red Wings desde el punto de vista de su único sobreviviente, Marcos Luttrell. No es de sorprender que se tomaran algunas licencias literarias. Peter Berg, quien además de dirigir, escribió el guión, no se basó solo en el libro, sino que también se basó en los reportes de autopsia, fue y conoció a las familias de las personas que fallecieron durante la operación y además durante todo un mes vivió junto con Luttrell mientras trabajaba en el screenplay. Por cierto, las caídas vistas en pantalla son reales, es decir, los stuntmen que trabajaron en la película se dejaron caer desde alturas que van desde los 4 metros hasta los 6. Sobra decir que hubo huesos rotos y por ahí hubo un pulmón perforado. Rescatando al soldado Ryan. La secuencia del desembarco en la playa de Omaha te deja sin aliento y es uno de mis videos favoritos en el Call of Duty original, por lo menos del multiplayer. Esta película inspiró a Tom Hanks y Steven Spielberg a elaborar otros 2 proyectos que iban por la misma línea. En estos relatan las peripecias de un grupo de paratroopers y de marines, es Band of Brothers y The Pacific respectivamente. Ambas son muy recomendables. Dicho sea de paso, según leí, hay una película de 1980, The Big Red One, que tiene una secuencia equiparable del mismo desembarco. Lo que me llamó la atención es que en ella actúa Luke Skywalker. Habrá que echarle un ojo. Pero antes de mencionar el primer lugar, el que casi todo el mundo mencionó, van las menciones honoríficas. Fuimos héroes. Estrenada en el año 2002, relata la batalla de Ia Drang, que fue la primera batalla significativa entre el ejército de Estados Unidos y el ejército de Vietnam del Norte durante la Guerra de Vietnam, basada en el libro We Were Soldiers Once and Young del teniente general Harold Gregory y del periodista Joseph L. Galway, quienes participaron en esta batalla. Apocalipsis ahora. Es el relato épico de la odisea del capitán Benjamin L. Willard para cumplir su misión de asesinar al coronel Walter E. Kurtz. Dicho sea de paso, entre tifones, accidentes en el set y la actitud de Marlon Brando, rodar esta película fue tan titánico como la aventura que relata. Enemigo al acecho. Situada en la batalla de Stalingrado y basada en las anécdotas del francotirador soviético Vasily Zaitsev, como cualquier película, se toma algunas libertades con ciertos hechos, entre ellos Tania, el interés amoroso del protagonista, y, sorprendentemente, Kuning. American Sniper, dirigida por Harry el Sucio, y basada en la autobiografía de quien se convirtió en el francotirador más letal en la historia del ejército americano, no solo demuestra que Bradley Cooper es capaz de poner en peligro a sus enemigos en cualquier parte del mundo, sino que también se puede mandar al carajo la fidelidad del material en la que se basa su obra y aún así ganar muchos premios. Por cierto, a nadie le importó el muñeco. Lágrimas del Sol, del director del video de Gangster's Paradise y de la película Día de Entrenamiento,
que por cierto muestra el mejor ejemplo de cómo hacer una retirada ordenada. En resumidas cuentas, Viper manda a Bruce Willis a salvar a Mónica Bellucci. Eso es una verdadera misión humanitaria. Y finalmente, La caída del halcón negro. Esta es una excelente película de guerra con mucha acción y, como muchas otras, tiene unas tremendas inexactitudes en su narrativa. Sin embargo, he conocido pocos airsofters que no les guste esta película. Relata los eventos de la debacle que fue la batalla de Mogadishu. Este hecho tuvo un impacto tremendo a nivel mundial, puesto que modificó severamente la política exterior de los Estados Unidos, por lo menos hasta la caída de las torres. ¿Qué tal les pareció el capítulo de esta semana? Otra vez les recuerdo, déjenme en los comentarios su top 3. Si veo que tiene suficiente efervescencia, pues ¿por qué no echarnos una segunda parte? ¿Va? Les agradezco todos sus pulgares arriba. Recuerden suscribirse, no se pierdan un solo capítulo de su programa favorito. Estrenamos todos los viernes y nos vemos en el campo.